¿Qué tal? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. ¿Cómo anda? Gracias por venir. Buenos días, no, por favor, muchísimas gracias a usted. Bueno, estamos casi a un mes de la puesta en marcha de la venta de combustible con tarjetas de crédito y débito en horario nocturno. Internamente, ¿ya pueden ir haciendo un balance? Sí, se puede ir haciendo un balance. Primero que nada, decir que comenzó el 15 de mayo y haría un mes el 15 de junio ahora, o sea que ya estamos muy cerca de eso. Estamos a 5 días desde que sea un mes. Y el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo es de 22 a 6, no solamente en el combustible, sino en el minimercado que está dentro del predio de las estaciones de servicio. Eso es algo que ya habíamos advertido que iba a traer consecuencias nefastas para el sector, o sea, para el minimercado, ya que teníamos una competencia a esa hora que nos ponía en forma desventajosa o en desventaja con respecto a los negocios que abren 24 horas. Y ya se está viendo ese problema. Hemos hecho un relevamiento a nivel de la gremial de las estaciones de Montevideo y Canelones y la merma en el minimercado es entre el 40 y el 60%. O sea que el primer impacto que ustedes sienten es en la venta de minimercado. Bueno, ese es el primer impacto en el cual ya han algunos optado por cerrar de noche, no son muchos, vamos a aclarar, y mucha gente ha mandado el seguro de paro a algún personal de la noche, me incluyo yo. O sea, usted también tuvo que mandar... Sí, a mí en mi caso personal ha bajado mucho. El tema pasa que, como le decía, al haber el que tiene negocios cerca del mismo índole, supermercados, minimercados, 24 horas, como le quiera llamar, gente por 100, 200 pesos que va a comprar una Coca-Cola, una cerveza, un paquete de cigarros, no quiere o a veces no tiene tarjeta. Y después el impacto en el combustible, lo vendemos en las estaciones de servicio. Lo que ha hecho es trasladar mayoritariamente la venta para antes de las 22 o para después de las 6 de la mañana, y quien está sintiendo el impacto fuertemente es el empleado de la noche que ve resentida su propina. Eso es por ahora, digamos, lo que está pasando en esta primera etapa. Claro. Entonces, a ver, desde su idea, la idea puede ser buena, pero por lo menos en cuanto a la afectación económica, tiene cosas para mejorar. O por lo menos, a ver, este impacto no era tan previsto, más allá de que ustedes advertían de ciertas dificultades. Sí, nosotros, primero decir que esto, cuando lo decreta el Poder Ejecutivo, nosotros le dijimos que si no había, o el Ministerio de Economía, primero lo dice el Poder Ejecutivo, lo dice Tabaré Vázquez a la salida de un Consejo de Ministros con Astori, o lo dice Astori. Y bueno, nosotros no pensamos que fuera a ser tan rápido sin, aunque sea por lo menos, verificar si estaban dadas las condiciones para esto. Acá tenemos dos problemas. Uno, lo que le decía, lo del minimercado, y el otro, que es un tema que nosotros en asamblea, antes de que entrara en vigencia el decreto, por una mayoría muy ajustada, había quien no quería empezar con este decreto, de ninguna manera, porque se veían estos problemas, y yo no descarto la buena voluntad del Ministerio de Economía en este trabajo, y las intenciones por la seguridad, no la descarto, y compartimos muchas cosas de esas, pero hay un tema, como tú decías, un tema comercial muy complicado. Dejando el minimercado de lado, cuando pasemos a 24 horas, que es el 1 de julio, nosotros ya lo aclaramos, lo hemos mandado por carta en CAP, tenemos que tener respuesta, ya nos reunimos, nos vamos a tener que volver a reunir ante el miércoles que tenemos la asamblea, y con el Ministerio de Economía también lo hemos planteado. Nosotros necesitamos, todo el mundo sabe, los usuarios, el Poder Ejecutivo, todos saben que acá el precio del combustible está fijado por el gobierno, o sea que está regulado, nuestro margen también, y los márgenes de los quienes integran la cadena como es de la distribución. Y lamentablemente, si tenemos hoy reconocido en los costos 35% de venta con tarjeta, y vamos a pasar a la brevedad, el 1 de julio, a un 100%, eso significa que tiene que haber un 65% de reconocimiento más en los costos. Y para ser gráfico, eso significa una estación promedio es los litros que se vende dividido la cantidad de estaciones, que hoy da 275.000 litros, significarían promedio, es variable de acuerdo si venden más nafta o más gasoil, porque no es el mismo margen, entre 100, ni el mismo precio, entre 100.000, 110.000 pesos
y 130 por mes, lo que haría que el negocio sea totalmente inviable. Claro. Quizás a todos quienes no estamos metidos de lleno en el negocio se nos escapa un poco o muchas veces cuesta seguir el razonamiento de por qué vender con tarjeta les terminaría siendo perjudicial a ustedes. Ahora, yendo a lo concreto, usted decía, estamos a algunas semanas de que esto pase a una segunda etapa, a una profundización del sistema. Es verdad. Si no cambia esto que ustedes plantean, esta ecuación, ¿ustedes sienten que no están en condiciones de pasar a la nueva etapa, a la nueva fase del sistema? Y sería totalmente inviable. Eso lo vamos a resolver el 15 de este mes. Hay una asamblea en la Unión de Vendedores de Nafta, acá en Montevideo, y vamos a hacer con teleconferencia en varias capitales del interior para ver si podemos estar la mayor cantidad de estaciones conectados en esa asamblea para tomar una posición que sea, digamos, mayoritaria y que, digamos, esté acorde con las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 15 de mayo pueden pasar varias cosas, que nos conteste, que nos diga ANCAP quién es hoy juez y parte en este tema. Bueno, van a ser reconocidos sus costos, los días de pago, porque lamentablemente no tenemos dinero para pagarlo como se pagaba hoy con un cheque al día, y un administrativo más que es totalmente necesario, está comprobado por las estaciones que venden más con tarjeta. Si ANCAP nos dice eso, creo que están las condiciones dadas y pasaríamos a otras condiciones que no están dadas, que faltan gente que no tiene tarjeta, que sería otro tema a ver cómo se va a atacar eso. Y si no, la otra posición, no sé cuál puede ser de lo que va a ser la Asamblea, de paro o de no acatamiento a este decreto, pero todo lo vamos a intentar en conversaciones antes del 15. Ya tenemos previsto, todavía no está definido si es hoy, entre hoy y el lunes, tanto reuniones con ANCAP como el Ministerio como es de Economía. Pero hay un ambiente de cierta irritación dentro de los vendedores de nafta. Sí, hay un ambiente de cierta irritación, no solamente dentro de los estacioneros o empresarios de las estaciones, el público en general, hay mucha gente reacia a funcionar con la tarjeta, hay otro público que no accede a tarjetas de crédito ni de débito, el cual hay que ponerle al alcance alguna prepaga, que ya están saliendo bastantes, no están promocionadas y que no les exigen nada, en el sentido que no tengan que tener dinero, sino cargarla nada más en donde las emiten, que son bastante grandes los centros que hay. Y bueno, y también tenemos un tercer problema que son los empleados. Los empleados hoy, los de la noche, están totalmente molestos y con razón porque han visto reducido sus ingresos en las propinas, que es algo que es una parte muy importante, yo diría que hasta el 50% en algunos casos de sus ingresos. Y bueno, a tal punto que se nos ha planteado por parte del UNRWA, el sindicato que los agremia, la posibilidad de buscarle una solución a este tema de la propina, que no sabemos cuál es. O sea que ahí tenemos una irritación general. Y hubo muchas cuestiones que quizás no estaban previstas, que terminaron pasando en los hechos. Vio que uno siempre desde lo teórico se imagina un escenario, bueno, sí, después de las 22 empezamos a vender con tarjeta, mayormente podría surgir determinado problema, otro, pero ¿hubo alguna situación recurrente que los llevara a replantearse? No sé, me imagino, por ejemplo, gente que fuera a cargar y que de repente no tenía saldo en la tarjeta, ¿y ahí qué se hace? Sí, lamentablemente eso se da igual antes, no tiene por qué ser ahora. El tema del saldo pero ahora en no la está la tarjeta, posibilidad de pagar en efectivo. No, ahora no está la posibilidad de pagar en efectivo, pero se da el caso de gente que tiene la tarjeta solo y que no paga. Y ahí lo que se da son ahí hay varias chances y que sí que está previsto y es uno de los temas complicados. No solamente ese, sino la caída del sistema. Cuando se empieza a trabajar mucho con la tarjeta, tenemos problemas depende si es un sábado o un domingo, que también trabajan mucho los shopping y eso se complica. Pero en el caso ese que tú me decías, la posibilidad que queda son dos. O si es un cliente asiduo, le haces una factura de crédito y que venga después a pagarlo con su dirección y sus datos, sino la otra sacar el combustible. No queda más remedio si no tiene otra forma de pago. Pero se han generado situaciones. Se han generado y se van a generar más si sigue esto adelante. Aunque lamentablemente, si no se dan las circunstancias Z, no va a poder seguir adelante porque no van a poder existir las estaciones de servicio. Noto en sus respuestas, o por lo menos eso quizás sea una percepción, y las percepciones son subjetivas, no siempre se ajustan a la realidad, pero noto cierto hasta resignación, como que la situación se los está llevando por delante a ustedes.
No estoy resignado a nada, quizás sea la hora también, que no me levanto nunca tan temprano. Estoy un poco manso, como se dice, pero no es resignación, es no prever una cantidad de cosas que son reales, Yo vuelvo a reiterar, economía, quien trabajó en esto, el economista Valcorba, le veo todas las buenas intenciones y el fin es bueno, porque si no hay dinero no creo que haya robos o poder haber algún robo en el minimercado. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero las situaciones, no se nos puede decir, bueno, es un tema, negocien con las tarjetas, porque nosotros no podemos negociar con nadie en nuestro margen. Yo si tuviera un negocio como cualquier otro, a usted le pasa esta situación, le voy a poner otro ejemplo más fácil. En el mini mercado, usted de repente tiene que absorber todo lo que pasa a la tarjeta y puede variar su precio en el mini mercado de lo que usted vende, mínimamente para poder cubrir los costos que le va a llevar la tarjeta de crédito, como lo hacen todos. Sin embargo, nosotros con precios regulados y marcados por el gobierno, que nos parece bien que sea así, lamentablemente no podemos manejar. Y si estamos en un mercado en esta circunstancia, quien tiene que reconocer es quien marca ese margen. Y es que si tenemos una estación tipo, que es en la que se trabaja, que es la estación en el papel, que es la del promedio, la que 275.000 litros se precisan tantos empleados, leyes sociales, la UTE, Antel, todo lo que se usa, POS, tarjeta, y bueno, y hoy tiene el 35% con tarjeta reconocido, y vamos a pasar al 100%, va a haber un 65%, y esa plata... ¿Y ese costo qué les cobran las tarjetas? El 1.3 más IVA, que en el caso de las naftas es directamente el 1.58 porque no se descuenta el IVA porque no tiene. Y eso es, en nuestro margen, es la utilidad neta, para ser sincero, clarito. O sea, tenemos más margen que eso, por supuesto, pero es para pagar costos de empleados, de leyes sociales, todos los costos que se Vamos a decirle, las tarjetas se les llevan, en este escenario hipotético del 100%, el sueldo del estacionero. Y casi que sí. Casi que sí, no quiero decir el 100%, pero le anda cerca. Y ahí es donde reside la dificultad. O sea, totalmente. Entonces, ustedes necesitan que ANCAP o el Ministerio de Economía les reconozca un incremento, cuanto menos, del 1,58% para mantener su ecuación sin variaciones. Yo te lo podría decir de otra manera. Es un porcentaje en nuestra bonificación que daría X porcentaje más para poder cubrir eso. El tema es muy sencillo. Esa estación que yo te decía en el papel, y me gusta hablar de números, aunque a veces no es bueno, pero es bueno que la gente sepa también, es un margen de utilidad que no es real, y ahora voy a decir porque no es real, de 205.000 pesos. En el 99% de los casos, 90%, son dos dueños que viven de la estación de servicio. Y eso no es real porque hoy no están reconocidos costos de seguridad que tenemos, mayor mano de obra. O sea, tenemos reconocido la misma cantidad de mano de obra que teníamos cuando vendíamos 190.000 y hoy vendemos 270, o sea que tampoco es real esos 205. Y si nos van a sacar de esos 205 todavía 120.000 pesos, hay dos opciones. O saca y vende sin empleados, o lamentablemente el negocio deja de existir, porque no hay manera de poder llevarlo adelante. O sea que usted dice que la utilidad promedio para un estacionero, con una estación tipo... De 270, que no es la mayoría. La mayoría está por abajo de eso. El 60%, casi 68% de las estaciones de servicios tienen un promedio menor a ese. O sea que los dueños de las estaciones de servicios, son dos, se llevan un poco más de 100.000 pesos para la casa. Totalmente. Teniendo un comercio, una estación tipo. No se llevan eso del combustible, no se llegan a llevar eso porque están absorbiendo de ese margen ciertos costos que no están, como te decía, los que pueden pagar alguna seguridad, que no la sacan exclusivamente del tema combustible, porque si no sacarían nada, sino que comparten con otro negocio que tiene adentro, que algunos pueden tener un mini mercado, algunos pueden tener un hábitat, algunos pueden tener un red pago, para nombrar las dos cadenas de pago. Y algunos tienen farmacia, algunos tienen adentro del predio otros negocios. Otras unidades de negocio. Exactamente, pero con el tema del combustible es lamentable la situación en la que estamos y por la que vamos transitando. En el interior incluso era más firme la resistencia a instrumentar este tipo de... Yo lo entiendo al interior y tienen toda la razón. El interior. ¿Pero sigue esa firmeza? Sí, sigue de gente firmeza. Que dice, nosotros no lo vamos a hacer, aunque nos obliguen. Sí, sigue esa firmeza por dos razones. Una, porque no tienen los problemas de seguridad que tenemos acá en Montevideo y sus alrededores. Es mucho menor o casi que es insignificante el tema de robos.
Depende de las capitales, pero la gran mayoría casi que tienen muy poco. Uno es ese. Y el otro es que tienen un inconveniente muy grande, que es que según ellos hay una cantidad de motos, y yo lo reconozco, y de clientes que consumen poco combustible en la carga, y que la gran mayoría de esos ni tienen tarjetas de crédito ni de débito y no acceden por temas económicos. Y bueno, Bueno, pero eso supuestamente tendería a solucionarse. Tendería a solucionarse. Porque la idea del gobierno es que se universalice. Hay una resistencia, digamos, también en el uruguayo al tema cambios, ¿no? Pero el interior esto lo ve como algo que no es necesario y lo hace ver así. Yendo al fondo de la cuestión, ¿sienten que han disminuido las rapiñas sobre las estaciones de servicio en horario nocturno? Porque, a ver, está bien, están los problemas de la instrumentación, las situaciones a atender seguramente, pero esto fue tomado por una decisión y por una razón. La razón era que se redujeran las rapiñas en las estaciones de servicio en horario nocturno, que era un tema que a ustedes les preocupaban especialmente. Sí. ¿Se logra o no se logra? No lo sé. Creo que muy poco tiempo. Es bueno, un pero problema. En su momento, por semanas, como se dice en la jerga popular, se la daban a 3, 4, 5 estaciones de servicio. No, ¿Eso sigue existiendo? yo creo que antes de esto, y no sé si sigue, por eso se lo digo, porque no hemos hecho un relevamiento. El día que lo hagamos, y lo vamos a hacer, lo vamos a confirmar. Pero antes había muchísimos robos. Yo decía siempre, y lo sigo diciendo, no sé ahora con esta circunstancia nueva, de que todos los días robaban una estación. Lo que hay varios robos, hay varios tipos de robos. Está el más sencillo, que es el que más se da y no se denuncia, que es el que le roba al pistero que le carga combustible, y si es quien cobra y tiene la billetera, no solo que no le paga el combustible, sino que le pide la billetera y se la lleva. Ese robo muchísimas veces, como el pistero tiene la orden de tener nada más que cambio arriba y el resto ponerlo en un buzón, muchas veces no se denuncia. Y yo hoy no lo sé, porque no hemos hecho un relevamiento para ver si ha cambiado. Yo le puedo decir que quizás cambió, no lo sé, porque yo he visto que sí se han declarado robos en estaciones de servicio, lo he visto en la prensa, antes de las 10 de la noche. El único que me dejó sorprendido fue el de anteayer, sí. Que ni siquiera por lo que yo vi por la televisión le pidieron el dinero, así que no sé cuál fue el inconveniente que hubo ahí, porque no me enteré qué pasó, solamente sé que lamentablemente hay un empleado con 2 tiros. Claro. Ahora, de esa situación que usted denunciaba, todos los días de robo en estación de servicio, ¿no tienen ni siquiera una percepción en los contactos que realizan entre ustedes? No hemos tocado ese tema, porque tenemos tanto problema con lo otro, y con gente que no quiere, digamos, acatar el decreto, con gente que impugnó el decreto, que son muchos. Hemos estado en estos 20 días totalmente abocados a otra cosa, pero es una de los relevamientos que aparte no son tan difíciles, porque tenemos entre Montevideo y Canelones 220, una cantidad, sí, por ahí creo que son 220 estaciones, es hacerle la llamada y consultar, pero no lo tenemos todavía en estos días. Las impugnaciones a los decretos, ¿qué vía corren? Y después de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía conteste qué es lo que va a hacer, que yo me supongo seguir con el decreto, yo creo que lo único que debería hacer, porque creo que para mí esto no es constitucional, es el tema de los minimercados, porque usted no le puede decir a un mismo negocio, porque esto hay que decir que es un minimercado, no es una estación de servicio, es un minimercado dentro de una estación, que es igual que un minimercado que estuviera enfrente o un supermercado que está en la esquina. Usted no le puede decir a usted cobre solo con tarjeta y usted agarre cualquier medio de pago. Eso creo que no puede ser así. Yo creo que sacando eso de lado, que yo calculo que si razona bien el Poder Ejecutivo lo tendría que sacar, creo que el gobierno va a seguir para adelante con el decreto, porque el combustible lo vendemos exclusivamente en las estaciones. Y después el trámite que sigue es muy largo, porque pasa al Tribunal de lo Contencioso y no sé los años que puede pasar. De las últimas, cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, anuncia que se viene, él le dice acondicionamiento fiscal, lo que todos conocemos como ajuste, dentro de los puntos que menciona, obviamente la situación del IRPF, bueno, en fin, todo lo que ya hemos hablado largo y tendido, pero menciona, y quedó allí al pasar, que había una preocupación por parte del Poder Ejecutivo sobre los costos de distribución del combustible. Ustedes que están metidos en el negocio, ¿se les prendió una alarma de decir en qué nos pueden llegar a involucrar a nosotros en esto? No solo que se prendió una alarma, sonó la alarma. No fue en el único momento que el ministro Astori lo dijo, sino que en sus declaraciones en la comisión que estaba en el Parlamento
investigando el caso ANCAP, también lo llegó a decir que la distribución era un peso grande, tenía un costo grande para ANCAP. Yo primero quiero... ¿Y no saben por dónde puede llegar a venir? No, sí, sabemos. Acá hay un tema muy sencillo, a ver si puedo ser gráfico para toda la población que me escucha. El precio del combustible, que vamos a hablar de la nafta super, que hoy es el combustible más vendido dejando de lado el gasoil, es 42 pesos con 50. Tenemos que ese precio está dividido en tres grandes componentes. 16 pesos, que es hasta la refinería, que es el crudo que entra a la boya, que pasa por el ducto, que se refina y que después llega a la refinería para que lo cargue un camión. Hasta ahí, más o menos, aproximadamente, hoy es 16 pesos. El costo del crudo por litro anda aproximadamente en 9 pesos, si no me equivoco. Todos los números pueden ser centésimos más, menos. Sí. 16 pesos hasta ahí. Después tenemos la parte gruesa del tema, que hasta que no se cambie eso, acá no baja el precio, y esto se lo digo a cualquiera, que es 19 pesos con 50, que es impuesto. Y después la distribución son 7 pesos 50. Y la distribución somos las estaciones de servicio, que tenemos el margen mayor, 5.50 aproximado. Las compañías mayoristas o distribuidoras, que son Duxa, Petrobras y hoy Action, que compró la ESO, que es una empresa argentina, china, y los fleteros. Bajar la distribución significa, como siempre, yo siempre digo, atacamos el lugar menor. Pero es algo que ANCAP no tendría que contemplar en sus costos, porque no es algo que sea de ellos, es algo que recauda como recaudan impuestos y lo tiene que volcar a los actores. Lamentablemente, a ANCAP no se le dice, tiene que tener esto para las estaciones, este margen para esto, sino que ella es juez y parte. Entonces, ve la posibilidad de esos, que si lo miran en un año son más de 300 millones de dólares la distribución, la posibilidad de decir, acá podemos achicar y quedarnos con algo para poder arreglar nuestro problema que tenemos en ANCAP. Lo que pasa es que achicar sería recargar en ustedes, en los sacarnos a nosotros, que es imposible. Que es imposible porque aparte le estamos diciendo y venimos reclamando hace ya tiempo y hasta tenemos un juicio con ANCAP de hace 3 años en el cual lo estamos llevando adelante por este mismo tema, por paramétrica nuestra. Bueno, tenemos una cantidad de costos no reconocidos y ahora le sumamos esto, es inviable que se le diga a la distribución se le va a sacar. Yo el otro día lo comentaba en el directorio de ANCAP, le digo muy claro, bueno, entonces si quieren bajar la distribución, saquemos las estaciones. ¿Y cómo funcionamos? Es imposible. Porque ir a cargar todos a la tablada o a la planta como es en Paysandú, o a la planta con la calle, no creo que sea un tema que funcione. O sea que tienen que existir las estaciones. Si tienen que existir las estaciones, tienen que existir los fletes. O sea, alguien lo tiene que llevar a las estaciones. Si tiene que existir eso, tiene que existir empleados. Me dice, venda sin empleados. Podemos vender, pero hoy como está la situación, vamos a dejar 8.000 empleados en la calle, yo creo que es una locura. Entonces, para que la estación funcione, y ANCAP es quien marca los márgenes de todo, le tiene que poner los costos que normalmente cualquier negocio, su dueño los pone. Y bueno, ANCAP hasta ahora no lo ha hecho, así que no se le ocurra a la cabeza decir voy a sacar de la distribución, que trate de mejorar y ser más eficiente en la parte de él. Dani Añón, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Televisión. Por favor, muchísimas gracias y a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.